Buen día, compañeros y tutores. Estamos en el curso Proyecto de Investigación 2, desarrollando la actividad Tarea 2, diseño de la investigación cualitativa. Por su parte, la investigación cualitativa tiene varios diseños. Los más destacados son la etnografía, que tiene una definición, que es la encargada de develar los significados de las acciones emprendidas por las personas dentro de sus grupos sociales, aportando desde una visión holística la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales. Fundamentalmente es el registro del conocimiento cultural mediante la investigación detallada de patrones de interacción social y holístico de todas las sociedades. Por su parte, la pregunta de investigación es sobre la estructura y un funcionamiento de un grupo, organización, cultura o comunidad. El tipo de problema de investigación es cuando se busca entender las creencias, ideas, conocimientos y prácticas de los sistemas sociales, con el objetivo de describir y analizar lo que las personas de un sistema social hacen usualmente. El objetivo de estudio es el sistema social. El método de recolección de datos es la observación directa, entrevistas, reuniones grupales, biografías, grabaciones en audio y video, recopilación de documentos. Estrategia de análisis de datos, la reflexión e interpretación permanente a lo que se percibe, se siente y se vive. Triangulación de la fuente de información. Tipo de resultado descriptivo mediante una explicación de la cultura de los grupos o comunidades. Tenemos otro diseño que es la etnografía virtual. Metodología ideal para iniciar estudios en torno a Internet, ya que con ella se puede explorar las interrelaciones entre las tecnologías y vida cotidiana de las personas. Tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de socialidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. Su pregunta de investigación es que interroga sobre el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo. El tipo de problema de investigación es que busca aprender el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase social o una escuela, entre otras. Objetivo: interpretar el día a día del consumidor desde lo que hace y no solo por lo que dice que hace, sino enfocados a comprender los códigos culturales que rodean a una marca o a un producto específico. Objetivo de estudio: comprender a las personas de manera más personal, es decir, su biografía, personalidad, juicios y perjuicios o sus imágenes de marca profundamente arraigadas. Métodos de recolección de datos: entrevistas, observación participante y no participante, historias de vida, grupos de discusión, documentación audiovisual y demás. Estrategia de análisis de datos: investigar los pensamientos del consumidor sobre cosas más allá del producto. Tipo de resultado: comprender el vínculo entre el mundo virtual y el real. Otro diseño de investigación cualitativo es la teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. Fue realizada por parte de Gleiser Strauss en su libro The Discovery of Ground Theory y hunde sus raíces en el interracionismo simbólico, en donde el investigador intenta determinar qué significado simbólico tienen los artefactos, gestos y palabras para los grupos sociales, cómo interactúan unos con otros. La pregunta de investigación es que pregunta sobre los vínculos o relaciones que conforman un fenómeno, mediante el tipo de problema de investigación, que es cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema. Su objetivo es desarrollar teorías basadas en datos empíricos. Su objetivo de estudio es los fenómenos, acciones, procesos o interacciones de un contexto concreto. Los métodos de recolección de datos es mediante entrevistas y grupos de enfoque. Estrategia de análisis de datos: codificación axial, abierta y selectiva. Y el tipo de resultado es la explicación general o teoría sobre un fenómeno. Investigación-acción. Es poner en práctica una idea con vista a mejorar o cambiar algo intentando que tenga un efecto real sobre la situación. Es decir, en primera instancia el concepto fue expuesto por Kurt Lewin en 1946 como un método de intervenir en los problemas sociales. Posteriormente se conectó con el concepto del profesor investigador
por Laurensen, Stenhouse y John Elliott. Y por su parte, la pregunta de investigación es sobre las problemáticas de un grupo o comunidad, mediante un tipo de problema de investigación que es cuando se necesita resolver la problemática de un grupo o comunidad. Su objetivo, por su parte, es comprender y resolver problemáticas específicas de un grupo social mediante la problemática de un grupo o comunidad que necesita resolverse, que ese es su objeto de estudio. Los métodos de recolección de datos son las entrevistas a actores claves, observación de sitios, elementos y actividades relacionados con el problema, grupos de enfoque, grabación de video, revisión de documentos, registros y materiales pertinentes. Estrategia de análisis de datos, mapas conceptuales, diagramas de causa-efecto, matrices, organigramas y análisis de redes. El tipo de resultado pues son soluciones específicas para la resolución de la problemática que incluye un diagnóstico y un plan de acción y conclusiones frente al problema a resolver. Estudio de caso. Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se desea aprender dentro de su contexto real cotidiano. Origen. Jean consideraba el método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues su opción la investiga en empírica, examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real y las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. Por su parte, el estudio de caso tiene su pregunta de investigación sobre casos particulares en un contexto concreto. Es decir, el tipo de problema es cuando se busca entender la particularidad o complejidad de un caso singular, mediante el objetivo de comprender en profundidad la realidad social de una población determinada. Basándose en el objeto de estudio de casos o situaciones de una población en particular, los métodos de recolección de datos son documentos, registros clínicos, entrevistas abiertas o estructuradas, observación directa y participante, entrevistas focales, materiales, fotografías y videos. Estrategia de análisis de datos. Desarrolla una descripción del caso y empleo de una proposición teórica en la cual el estudio se basa. Tipo de resultado, explicación del problema o tema, una detallada descripción del contexto o lugar dentro del cual el fenómeno ocurrió. Fenomenología. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común, como vivencias, por ejemplo, o recuerdos que tenga esa persona. Su origen fue por el matemático Husserl y astrónomo, el cual dio lugar a la fenomenología como la única filosofía capaz de fundamentar la ciencia. Posteriormente, filósofos y científicos se unieron para construir un movimiento fenomenológico tales como Heidegger, Sartre, Marleau, Levinas, Strauss, Gadamer, entre otros. Se basa en una pregunta de investigación la cual interroga sobre la experiencia en común de varias personas respecto a un fenómeno, tipo de problema de investigación cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno. El objetivo es describir el significado de un fenómeno para varias personas. Objetivo de estudio, individuos que hayan compartido la misma experiencia o vivido el mismo fenómeno. Métodos de recolección de datos mediante observación, entrevistas personales o grupales, preguntas abiertas, estructuradas o semiestructuradas, grabaciones de video o audio y documentos de todo tipo para evidenciar el fenómeno mencionado. Estrategia de análisis de datos, contextualización de las experiencias en términos de temporalidad, espacio, corporalidad y contextos racionales. Tipo de resultado, descripción de las experiencias comunes y diferentes de los individuos investigados. Muchas gracias, compañeros y tutor. Aquí pues relaciono mi bibliografía. Quedo atenta a cualquier inquietud o sugerencia. Feliz día. Hasta luego.